Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Periodistas, un programa de Grupo Radio Centro que se transmite totalmente en vivo. ¿Cómo estás, Álvaro? Muy bien, descansado, ¿listo? Iniciando con muchísimas ganas, entusiasmo e información la semana laboral. Perfecto, pues yo soy Alejandro Páez Varela y me da muchísimo gusto recibir a Álvaro Delgado, mi colega, amigo, aquí en los Periodistas. Es una tarde cargada, hay mucha información y sobre todo hay información en proceso porque Rosario Robles ha entrado este día a su segundo encuentro con un juez en un proceso, en un juicio que posiblemente, no sabemos, posiblemente lleve y traiga noticias importantes para todo ese equipo, Álvaro. Puede ser que Rosario Robles, la exsecretaria de la Sede Sol y de la SEDATU en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sea sometida a proceso o exonerada de plano, como es lo que busca ella y como lo declaró justamente al llegar al juzgado hoy, lunes a las 6 de la tarde. Pues muy bien, siendo las 6 de la tarde con 3 minutos, comenzamos y para comenzar nos vamos a la portada de mañana. La pregunta que no nos atrevimos a hacer el viernes pasado a usted que nos escucha, la de ¿quién es el peor presidente de la historia? La contestó, fíjese usted, ¿quién? Nada menos que Francisco Labastida Ochoa, el priista que padeció, el primer candidato presidencial priista que padeció una derrota. Y él afirma, Enrique Peña Nieto es el peor presidente que haya sufrido México en 2 siglos. En 2 siglos. Y Rosario Robles se presentó esta tarde otra vez ante un juez. Puede ser muy breve, puede irse para toda la madrugada. Las siguientes horas son cruciales para su caso y por supuesto para ella. Rosario Robles declaró que confía plenamente en la autonomía del Poder Judicial. Tal y como me citó el juez, estoy aquí hoy antes de las 6 de la tarde para presentar la defensa, para demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial. Por eso estoy aquí, como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara. Aquí estoy. Muchas gracias. Y entre acusaciones de fraude electoral, por ejemplo, como el secretario general del PRI allá en Jalisco, que votó 2 veces según testimonios, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, es el casi seguro nuevo dirigente nacional del PRI. Interjet es intervenido o intervenida la empresa por el gobierno federal. La aerolínea debe al SAT y se le ha puesto una interventora que garantizará los pagos. Ernestina Godoy, procuradora de la capital mexicana, advierte a las mujeres que protestaron hoy, escuche bien esto, que les abrirá carpetas de investigación por agresiones. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que lo que hoy sucedió no fue protesta, sino una provocación. Lo pidió la procuradora y lo estoy pidiendo yo de manera formal el día de hoy, la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para este caso, para que pueda haber una comisión como esta con su presidenta, quien tiene todo nuestro reconocimiento y el reconocimiento de la sociedad, para que pueda entrar a investigarlo, que sea una entidad externa quien también vea este caso. Pero esto no fue una protesta, fue una provocación. ¿Y por qué protestaron las mujeres hoy, Alejandro? Pues casi por nada, Álvaro.
Resulta que hay 2 casos de mujeres violadas, jovencitas violadas por policías en esta ciudad. Un caso en el que se filtró información. ¿Quién lo filtró? Pues la Procuraduría o la policía filtró información con los datos de la primera jovencita violada por 4 elementos de la policía. Y estas cuatro individuos pues no han regresado, pero están en completa impunidad, simplemente porque la niña ya se desistió, la jovencita ya se desistió, pues porque, pues imagínate, sus datos son ahora del dominio de los policías y de todo México. Y bueno, y de esos días donde se junta todo, Álvaro Delgado, un juez deja muy cerca de la libertad a uno de los violadores de Dafne. Se recordarán ustedes el miembro de aquella banda de niños ricos y de 4. triste recuerdo, conocido como los Porquis, ¿sí? 4, que uno de ellos o 2 de ellos se fugaron a España. Pues bien, ya está cerca de salir en libertad. Con una multa que es ridícula. Ridícula. Sí, y hablaremos a detalle también en Los Periodistas de Mike, el joven veracruzano que fue asesinado a pedradas y parece por el único pecado, entre comillas, claro, de ser homosexual. Esto y muchísimo más tendremos en las siguientes 2 horas aquí en Los Periodistas, un programa de Grupo Radio Centro que está totalmente en vivo. Son las 6:08 de la tarde. Bueno, la pregunta que le formulamos el viernes a usted que nos escucha y que nos dio respuesta, tiene que ver con la que hoy le formulamos también. Francisco Labastida ya le dio respuesta a la que no la habíamos formulado. Bueno, pero hoy le queremos preguntar a usted lo siguiente. Un día después de la elección interna de este partido, ¿cree usted que el PRI tiene remedio? Llámenos por favor al teléfono multilínea 5259 1197. Háblenos del Valle de México, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Morelos, de Puebla, a donde llega esta frecuencia. Llámenos también del 700 AM de Guadalajara, del 1540 de Monterrey. Respóndanos a esta pregunta. ¿Cree usted que el PRI tiene remedio? ¿Ya tienes una respuesta? Yo ya la tengo. No la digas. Mejor presumamos, para los que nos están viendo en YouTube, presumamos nuestras nuevas tazas de los periodistas. Ahí la estamos presumiendo. Ahí me quedó muy larga, muy lejos. Pero llámenos al 52 59 11 97. Vamos a un corte y volvemos.
estamos de regreso aquí en Los Periodistas, un programa que se transmite totalmente en vivo desde las cabinas de Grupo Radio Centro. Álvaro, tenemos pregunta interesante, déjese ir, porque es de esas preguntas que, híjole, se tarda uno mucho tiempo en esperar que alguien la haga. ¿Cree usted que el PRI tiene remedio? Y esto viene a colación porque el fin de semana hubo elecciones y ¿qué cree? Hay acusaciones pues de fraude, de robo de urnas y de hay videos, dice, pero pues entre ellos yo supongo que se van a terminar arreglando y no va a pasar, no va a ir a mayores, porque esa es como más o menos la táctica de ese viejo PRI. Álvaro, ayer justamente cuando estaba la elección del PRI, la Bastida Ochoa, que fue candidato del PRI en el 2000 y que fue senador del PRI, un hombre pues considerado una institución dentro de su propio partido, dijo que Enrique Peña Nieto podría considerarse el peor presidente en 2 siglos. Lo dijo ayer cuando acudía a votar, ayer que fue la elección interna del PRI, y hoy lo tenemos aquí en Los Periodistas para conversar de esta afirmación que es durísima. ¿Cómo le va, licenciado? Le habla Alejandro Páez de aquí de Los Periodistas, bienvenido. Bien, Alejandro, gusto en saludarlos. ¿Cómo Muchas está, gracias. don Francisco? Le habla Álvaro Delgado. Bienvenido a Los Álvaro? Periodistas. Gracias, gusto en escucharlo. Vaya. Déjenme hacer una precisión. Yo no me desdigo de lo que digo, pero sí me gusta precisarlo. Sí. Cuando le pusieron 2 siglos, yo no dije 2 siglos, obviamente, tendría que ser desde 1820. Uh-huh. No, yo dije que en siglo XXI y en siglo XX, sí, o sea, en todo el tiempo del PRI, había sido el presidente, en mi opinión, más malo, de peor resultados. Pues casi es lo mismo 2 siglos que el siglo pasado, o sea, es casi lo mismo. Sí, nada más para que no digan que es que ahí tendría que meter a Santana, pues. Claro. Sí. A ver, y de Santana y entre Santana y Peña, ¿quién gana? No, Santana. Santana, ok. Sí, a ver, el daño que le hizo al país, las pruebas de las múltiples traiciones que realizó son de su corrupción, bueno, ¿para qué les voy a hablar del tema que ustedes conocen igual o mejor que yo? ¿Y yo qué considero daño? Que ha sido el peor presidente en toda la historia de México. ¿Y qué daño le hizo Enrique Peña Nieto, ya no digamos al PRI, a México? Sí, mire, déjeme precisar a Álvaro. Por favor. Yo no tengo nada personal en contra de él. Él tuvo incluso la disposición para invitarme a ser secretario. Me invitó en 2 ocasiones. Yo decliné porque me percaté que tendría diferencias de opinión fuertes y no me gusta trabajar con gentes con quienes tengo esas diferencias de opinión. Por irlo de esta manera no hago cualquier trabajo. Voy a tratar de ilustrar por qué digo que fue un mal presidente. Déjenme tomar como ejemplo Pemex. Adelante. Pemex perforó en el año de 2012 algo así como 1,200 pozos. En el año de 2018, estoy hablando de memoria, algo así como 58 pozos. O sea, se cayó en 95% la perforación. Consecuencia de ello, las reservas petroleras del país bajaron de 13,000 millones a 7,000 millones de barriles. Tenemos petróleos para escasos hoy, 8 años. Sí. La producción de petróleo
bajó de 2,5 millones a un poco más de 1,700,000. Las refinerías en 2012, procesaban 1,200,000 barriles. En el 2018, 600,000 barriles. Y la deuda de Pemex, y todos son números oficiales de Pemex, para que no haya ninguna duda. La deuda de Pemex pasó de 2 millones, estoy hablando en memoria, de cerca de 2,300,000 millones de pesos a 3 millones de millones, o sea, 160,000 millones de dólares, de 100,000 a 160,000 millones de dólares, para ponerlo en esos términos. Y la pregunta que se hace uno es, bueno, ¿y qué hicieron? ¿Cómo es posible que en todo les haya ido mal, que lo único que haya crecido haya sido la deuda? Claro. Yo creo que este gobierno se encontró un total desastre en Pemex. Me parece que han sido hasta, ¿cómo les diré?, amables, no muy duros en la calificación de lo que se encontraron. A ver, pero su diagnóstico se nos queda un poquito cortito porque pues para ser el peor presidente de la historia, casi de la historia, pues la Pemex no sería suficiente, sobre todo un presidente que ha sido señalado claramente de corrupto. O sea, de corrupto él y de corrupto gran parte de su equipo. ¿Eso no está dentro de su diagnóstico? Sí, por supuesto. Es decir, yo empecé con Pemex, no terminé con Pemex. Ok. Sí, por supuesto. Además, la superficialidad, el abandono del poder, es decir, dejó el gobierno que se manejara por conducto de los secretarios que tenían el control. Me parece inconcebible, inadmisible. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, de la estafa maestra? Mire, no soy abogado, mucho menos agente del Ministerio Público. Claro. Pero Le pregunto al político, que además, pues un político con una carrera abundante, larga, ¿no? Sí, a ver, los indicios son muy sospechosos, déjeme decírselo así. Ahí hay además hay rumor desde hace varios años. Se cometieron actos de corrupción. Yo no sé quién sea el responsable, pero se cometieron actos de corrupción. Es decir, el haber utilizado a las universidades y a otras instituciones para sacar fondos, quién sabe para qué destino, que suena a corrupción. No suena, es corrupción. ¿Quién fue el responsable de ello? Lo tiene que decidir el agente del Ministerio Público y obviamente el juez que lo juzgue. Dijo usted ayer, al acudir a votar al centro de votación que le tocó en el estado de Sinaloa, don Francisco, que la tolerancia de Enrique Peña Nieto a la corrupción y a algunos actos de corrupción que le imputan generaron el rechazo al PRI, que el PRI está pagando. Esto como parte del enjuiciamiento político que usted hace de Enrique Peña Nieto, en el sentido de que fue el peor presidente que hemos tenido en México, quizás en toda nuestra historia del siglo XX y del siglo XXI. Evidentemente se refiere a los 90 años del PRI. Exactamente. ¿Cree usted que sea ya Enrique Peña Nieto un apestado en el PRI? Yo creo que una buena parte de los priistas, a ver, en los partidos sabemos de todo, ¿no? Yo considero que hay una muy buena parte de los priistas que lo identifican, creo que no se animan a decirlo, a mí me lo dicen en privado, sí. Creo que no se animan a decirlo en público. Yo como soy un deslenguado, no me importa. Y yo creo que sí hay una parte de los priistas, una parte importante de los priistas,
que desearíamos un partido diferente. Que repudian el PRI que heredó Enrique Peña Nieto. Que repudiamos el PRI que dejó Peña Nieto. Déjenme expresárselo de esta manera. Sí. Cuando antes de que invitaran a Amalio Fabio a que fuera dirigente del PRI, y yo le pedí que nos tomáramos un café. Y le dije, Amalio, no aceptes. Y me dijo, oye, si no me han ofrecido nada. Amalio, el que sabe leer estas cosas sabe que te lo van a ofrecer, hombre. No lo aceptes. La mayor parte de los problemas del partido no vienen del partido, sino del gobierno. Y tu capacidad de influencia sobre el gobierno es muy reducida. Vas a seguir viviendo con los mismos problemas. No lo aceptes. Se lo dije con la mejor buena fe y con el ánimo de servirlo en la reflexión que estaba haciendo. Sí. Bueno, yo creo eso. Los partidos recogen en parte los resultados de su actuación y en parte los resultados del gobierno del cual le mandan. Y los resultados del gobierno eran pésimos y eso se reflejó en los resultados del partido. ¿Y le dijo usted a Amalio Fabio Beltrones, te lo dije? No, lo estimo, lo aprecio, no. Pero él concluyó que usted tuvo razón. Bueno, me dijo, oye, tenía razón. Igual otros amigos me han dicho, yo le aconsejé también a Pepe que no se metiera, a Pepe Narro. Y le dije, no son confiables los personajes que están ahí. No te metas. Sigo pensando que no son confiables. Y él finalmente tomó la decisión de ir y terminó renunciando. Porque lo que yo me permití adelantarle que iba a pasar, pasó. Don Francisco, estamos hablando con Francisco Labastida Ochoa, que fue candidato presidencial del PRI en el año 2000. Bueno, la primera elección que un candidato del PRI a la presidencia de la República pierde, en ese caso fue ante Vicente Fox, pero a la pregunta que hoy le hemos formulado al auditorio de los periodistas... sin problemas, sí, claro. No, por supuesto, pero yo le pregunto, la misma pregunta que le hemos formulado el día de hoy a nuestro auditorio de los periodistas, ¿cree usted que el PRI tiene remedio? Mire, Álvaro, yo soy solo economista, no brujo. Pero es político. Pero es político. No, pero ustedes saben a qué me refiero. Sí. Va a depender de lo que hagan. Es decir, déjeme decirle que necesita un partido para renovarse, para que no muera. Necesita ideas, necesita causas que le digan a la gente por qué van a votar por ellos. Si no tiene causas, que le digan a la gente, oye, yo te voy a dar un mejor futuro, porque voy a lograr que la economía crezca, que tú vivas mejor, que haya más seguridad en el país, que mejore la calidad de la educación, que haya salud. ¿Por qué van a votar por nosotros? La discusión que se presentó entre los tres candidatos, con todo respeto sea dicho para ellos, de que querían regresar a las bases del partido, es muy respetable, pero van a regresar. ¿Y qué van a hacer? Como la gente que dice, yo quiero tomar el volante del coche. ¿Y a dónde quieres ir? ¿Incluye a todos, incluyendo a Lito? En primer lugar, a Lito. Digo, perdón, en primer lugar, a Lito. Don Francisco Labastida Ochoa, también exgobernador de Sinaloa. Yo le tengo que preguntar, ¿por qué esperarse hasta hoy para hacer una denuncia de ese tamaño? Ya, digo, supongo que hay dos respuestas. Una es que les tenía miedo a estos y digo, y se vale, pues digo, al final pues es el presidente y tuvo un equipote de gente pesada en ese momento. Sí, digo, se desplomaron muy pronto para mi gusto, pero pues esa es una razón. La otra, ¿por qué? ¿Por qué hasta ahorita?
Bueno, yo lo dije en privado, no con estos adjetivos, pero mis diferencias con el rumbo del gobierno se los expresé a ellos en varias ocasiones, a todos los que me quisieron escuchar. A Videgaray, que era el jefe en realidad de esa oficina, de la presidencia. Con Videgaray tuve varias diferencias, no tratamos la figura del presidente, pero tuve varias diferencias con él. ¿Con Aurelio Nuño? No, con Aurelio Nuño no. Simplemente porque yo conocí hace muchos años a Aurelio, cuando trabajaba de asesor con Jackson. No lo traté, no es una gente a quien haya tratado, y sí he tratado en cambio a Videgaray en varias ocasiones. Lo platicó. Pero además no anduve buscándolos. Cuando tratábamos algún asunto yo decía mi opinión, si no ando pidiendo favores. Claro. Con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ¿usted platicó sobre esto? Con Miguel Ángel, a quien conozco, tampoco lo traté, porque simplemente no tenemos una relación de afecto. Pero al presidente Enrique Peña Nieto sí se lo dijo. Al presidente Enrique Peña Nieto le dije que varias de las cosas que estaban decidiendo no eran buenas, no iban a dar buen resultado. Por ejemplo, ¿qué le dijo? ¿Lo de Pemex? Por ejemplo, lo de Pemex. Él me pidió, antes de formar gobierno siendo presidente electo, que le presentara documentos sobre el sector petrolero, energético. Y los presenté, le pedí que los diéramos solos él y yo. Dije, porque voy a tener diferencias de opinión muy fuertes con su equipo. A mí no me preocupan, pero usted decida si las quiere ver y escuchar o no las quiere escuchar. Después de que se las presenté, él me dijo, yo pienso manejarlo de otra manera. Dije, como usted quiera. Le dije, nada más que si no hace estas cosas fundamentales, no va a tener resultados. ¿Puede ser más explícito en a qué se refería Francisco Labastida Ochoa? Cuando hablo de lo de Pemex, sí, a cosas obvias. A ver, por favor. Si Pemex no aumentaba su actividad, iba a tener malos resultados. Venía cayendo la producción petrolera desde el tiempo de Fox. Por cierto, Fox cometió el error de sobreexplotar Cantarell, sí, lo que originó un descenso de la producción más rápido de lo que debía de ser. Cantarell producía 2.100.000 barriles y hoy anda produciendo del orden de 60.000, una cosa así. Entonces, eso implicaba cambios de estrategia y una reingeniería, por llamarlo así, de Pemex. Sí. Es decir, una empresa más ágil, más transparente, limpia, en fin. Es obvio. Pero en esa plática con Enrique Peña Nieto, él observó, leyó lo que usted le entregó y a final de cuentas le entró por un oído y le salió por el otro. Lo subrayó, me hizo preguntas, diría que preguntas inteligentes. Comentamos el tema a fondo. Las notas eran lo suficientemente claras, pero me dijo, bueno, yo lo voy a hacer de otra manera, pero te quiero invitar a que seas miembro del gabinete. Entonces yo le dije, muchas gracias, es una decisión ya tomada, gracias por la invitación, pero no. Específicamente, ¿a qué cargo lo invitó al gabinete? No me lo dijo.
no quise entrar en detalles porque yo tenía tomada mi decisión. A ver, Sí. Álvaro, déjeme decirle esto. Por favor. Varias veces no he aceptado ofrecimientos. Me ofrecieron ser subdirector general de Pemex con Jorge Díaz Serrano y no lo acepté. Sí. Me fui a trabajar en Hacienda. Me ofrecieron 6 años antes de ser gobernador, ser candidato a la gubernatura. No acepté. Y dije, no estoy preparado. O sea, ¿cómo se lo explicaré? Yo creo que uno tiene que ser honesto intelectualmente, decir lo que cree y actuar conforme a lo que dice. Nada más. Sus juicios son duros con Peña Nieto, y Peña Nieto durante todo el sexenio se dijo que tenía un padrino importante que era Carlos Salinas de Gortari. ¿Lo incluyen a Carlos Salinas de Gortari sus juicios? Carlos Salinas de Gortari, que trabajó conmigo, yo fui subsecretario y él era director. Desde entonces tuvimos algunas diferencias, no somos amigos. Sí. Pues ya, creo que es suficiente. Pero, importante, siempre se dijo que estuvo detrás de ellos. Bueno, y en los hechos ahí estaba siempre presente Carlos Salinas. Dentro de este diagnóstico, pues al final termina un periodo que empezó con Carlos Salinas de Gortari, que ha sido, dice el presidente, y ahí voy a mi pregunta, que es el peor periodo de la historia de México, que es él califica como neoliberalismo. ¿Usted qué piensa del actual presidente? A ver, creo que el presidente tiene buenos propósitos, primero, y ese no es un asunto menor. El definir con claridad a dónde quiere uno llegar y tener buenos objetivos es fundamental. Tengo la impresión, no entro en detalles, pero que su equipo es muy diverso. Hay varias gentes buenas, respetables, y otros que yo creo que no son muy capaces. Correcto. Una otra pregunta. Inclusive algunos de ellos son amigos míos. Sí, seguramente, pero volviendo al asunto de Enrique Peña Nieto, usted tiene claro que es un político al interior del PRI respetado por muchos, y que esto puede eventualmente tener consecuencias. Don Francisco, ¿qué consecuencias augura de esta afirmación tan rotunda sobre Enrique Peña Nieto? Pues mire, déjenme explicárselo de esta manera. Yo acostumbro decir lo que creo y no me preocupan mucho las consecuencias. Sí. Si fuera así, pues diría muchas menos cosas. Siempre Sí. lo he hecho. Siempre lo he hecho, inclusive he tenido diferencias con varios presidentes, siempre lo he hecho. No me preocupa. Sí, yo entré al servicio público con el ánimo de servir, no con el ánimo de servirme. Entonces, para poder cumplir con mis principios, tengo que decir lo que creo. Claro. Y una última. ¿Cree que Enrique Peña Nieto puede terminar siendo juzgado o en la cárcel? No lo sé, mire, tengo obviamente amigos abogados y dicen que la reglamentación o lo que comprende la Constitución no lo permitiría. Y hay otros que dicen que sí. Como no soy abogado, no hago más que escuchar las opiniones encontradas de gente a quienes aprecio, a quienes respeto, pero que difieren sobre este punto. Lo cierto es que usted conoce casos en los que estaría involucrado en actos de corrupción, Peña. No tuve cercanía con ellos,
déjeme decírselo así. Sí. Yo sí estuve en total desacuerdo con varias de las decisiones que se tomaron, no solo en materia energética, pero no tenía mucho trato con el equipo. Tenía trato con algunos senadores, con diputados, pero no un trato muy frecuente con el equipo. No me quise acercar, desde que dije que declinaba, no me quise acercar. Vi a algunos secretarios de manera ocasional, platicamos también de manera ocasional, pero no. Ahora, sí hay obviamente algunas decisiones que son absolutamente criticables. Digo, la compra de las empresas, por ejemplo, de fertilizantes, pues es absolutamente criticable. Digo, ahí no había ni gas, no había ni materia prima. A lo mejor soy muy primitivo, pero yo me aprendí que para producir algo necesita uno una materia prima. Ni materia prima tenían, ni gas. Instalaciones con 16, 17 años abandonadas, sí, con árboles arriba de las instalaciones. Que digo, es lamentable lo que ocurre. Usted conoce muy bien el sector energético. Razonablemente bien. Yo trabajo de asesor. Pero mi pregunta va en ese sentido. ¿Qué dice el asesor Francisco Labastida Ochoa sobre el caso de Emilio Lozoya? ¿A qué le huele eso? Pues a demonio. ¿A corrupción? ¿Qué? ¿A corrupción? A demonio. Que es casi. Azufre. Bueno, sí, al final era Fertinal. Sí, pero sí. Fertinal yo creo que es pecata minuta al lado de agronitrogenados. Uh-huh. Huele mal, pues. Huele muy mal. Huele a corrupción. A ver, ¿cómo va a comprar unas empresas que tienen las condiciones críticas de operación que tenían ellas, que no tienen materia prima, que son chatarra? Esas empresas, particularmente la primera, era chatarra. Pues hemos tenido una larga e interesante conversación con Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, ex candidato presidencial del PRI, ex senador, en fin, un hombre con grandes tablas dentro de su partido y en la administración pública. Le agradecemos muchísimo que haya estado esta tarde aquí en Los Periodistas. Déjenme hacerles un comentario. Por favor, don Francisco, adelante. A un comercial. Sí, por favor. A ver. Estoy hablando con ustedes desde la oficina. Estoy chambeando. Sí, señor. Mi mujer y yo seguimos trabajando. Se lo digo con mucho orgullo. A mí no me da pena decir, oye, tiene que seguir trabajando. Seguimos trabajando los dos. Y alguien que viaja por el mundo, que está pasando unas vacaciones muy largas en España, que ya no cobra una pensión presidencial, pues, ¿de qué vive? En este caso Peña Nieto, pues ponle nombre. Porque me parece que está haciendo la pregunta correcta, pero a la gente incorrecta. ¿Pero un político como usted? No. Yo lo que le digo es que afortunadamente tengo que seguir trabajando. Y mi mujer y yo lo hacemos. Y con gusto. Muy bien. Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del PRI, ex senador, ex secretario, ex gobernador de Sinaloa. Muchísimas gracias por esta conversación. A ustedes, gusto en saludarlos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Y vamos a ir con Octavio Ojeda, porque mientras teníamos esta conversación, algo pasó en la línea 1 del metro. Octavio Ojeda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alejandro, Álvaro? Información que tiene que ver con la línea 1 de este sistema de transporte colectivo Metro, que va de la estación del Metro Pantitlán hacia Observatorio. Hace un momento se registró una falla de cortocircuito en la estación del Metro Chapultepec y esto provocó que cientos de usuarios quedaran momentáneamente afectados por este servicio de la línea 1, por lo que muchas personas tuvieron que salir de la estación del Metro Valderas porque hasta aquí llegaba el tren que los dejaría hasta la estación del Metro Observatorio para que los mismos usuarios tomaran otro medio de transporte con dirección ya sea a Tacubaya o hacia Observatorio. Ya hace unos momentos ya se restableció el servicio, por lo que ya los usuarios ya pueden ingresar sin mayores contratiempos a esta línea que va con dirección hacia Observatorio, por lo que ambas direcciones, ya sea Observatorio o hacia la zona de Pantitlán, ya se encuentra restablecida después de encontrar esta falla en la estación del Metro Chapultepec, lo que afectó que hubiera momentáneamente servicio provisional de la estación Valderas hasta el Metro Pantitlán. Pues ya pueden ingresar sin mayor problemas, aunque algunas personas todavía pretenden tomar otro medio de transporte, al que algunos ya están completamente llenos para dirigirse principalmente hacia Tacubaya o hacia la estación del Metro Observatorio. Así la situación, Álvaro, Alejandro, en cuanto a la línea de el sistema de transporte el colectivo Metro, la línea rosa que va de Observatorio a la estación del Metro Pantitlán. Alejandro, Álvaro, hasta aquí mi reporte. Octavio Ojeda, entonces ya se restauró el servicio en la línea 1 del metro, ¿correcto? Es correcto, ya se restableció en su totalidad el servicio de la línea 1, esta de color rosa, en su totalidad, la que va de Pantitlán hacia Observatorio y viceversa. Muchísimas gracias a Octavio Ojeda, nuestro reportero urbano. Gracias, Octavio. Hasta luego. Y bueno, antes de irnos a unos cortes, como entramos abruptamente a una entrevista que al rato le damos pequeñas, por si acaba usted de empezar a escucharnos, darle pequeñas probaditas de lo que nos dijo esta tarde Francisco Labastida Ochoa aquí en Los Periodistas. Antes de irnos a este corte, le comento que este programa, así como usted lo escucha y como usted lo ve, no se hace solo. En la operación técnica tenemos a Manuel Mendoza y a Fabricio Almazán. En la redacción a Mónica Fuentes. En la coordinación de entrevistas, Georgina Monroy. Nuestras telefonistas Alejandra Ávila y Socorro García. Y nuestro productor es Ángel Arellano. Y ahora sí, vamos a un corte. No se mueva, no respire. Regresamos. Escríbales al Twitter @Páez Varela y @Álvaro_Delgado. Los Periodistas.
Estamos de regreso aquí en Los Periodistas después de una larga conversación con el ex candidato del PRI a la presidencia, ex senador, ex gobernador de Sinaloa, Francisco Labastida Ochoa. Conversamos mucho. A ver, 2 datos rápidos, Álvaro, por favor. 2 datos de la conversación. Bueno, no solamente ratifica lo que ha dicho, lo de que ayer dijo públicamente, en el sentido de que Peña ha sido el peor presidente que ha tenido México en los siglos X, XX y XXI. Segundo dato. El segundo dato es que dice que a la pregunta de si Peña Nieto es un apestado en el PRI, dice que hay gente, mayoritariamente, que lo piensa, aunque no todos se atreven a decirlo. De la estafa maestra dice que huele a podrido. De Emilio Lozoya dice igual, que todo eso le huele también a podrido. Advierte que le dijo a Manlio Fabio que no se metiera al PRI. Lo dice aquí en Los Periodistas. Y que Manlio Fabio Beltrones dijo, no le creyó, aceptó ser presidente del PRI y los resultados fueron lo que él anticipó, y que Manlio Fabio Beltrones reconoció que tenía razón Labastida. Le dijo que no se metiera a José Narro a la contienda por la candidatura presidencial y luego por la candidatura del PRI. Debo decir que los dos personajes tampoco son peritas en dulce. Manlio Fabio está involucrado en un escándalo de corrupción mayúsculo que empieza por el estado de Chihuahua, y Alejandro Gutiérrez, su segundo de a bordo, está siendo procesado por corrupto. En tanto que Francisco Labastida Ochoa se metió también en un grave aprieto en el año 2000, nada menos con el líder de los petroleros, con Carlos Romero Deschamps, en lo que conocemos como el Pemex Gate, que le causó, por cierto, una multa de 1,000 millones al PRI, que casi lo lleva a la bancarrota. Por supuesto, eso también hay que contextualizarlo. Sí, hay que decirlo Labastida claramente. Ochoa, los dos son personajes terribles. Nada menos que Labastida Ochoa en 1986 fue candidato a la gubernatura de Sinaloa y contendió contra Manuel Cloutier del Rincón. Claro. Y Cloutier acusó fraude, como hubo después, 2 años después, en la candidatura presidencial de Carlos Salinas en 1988. Hoy en la capital mexicana hubo una movilización intensa porque se llevó a cabo la marcha No me cuidan, me violan. Esta marcha de mujeres indignadas por 2 casos específicos de policías que en un policía viola a una niña en un museo, y 4 policías la violan, y luego en las oficinas de gobierno liberan los datos de la jovencita, y la jovencita obviamente se desiste de la denuncia. Eso de filtrar datos pasó mucho con Miguel Ángel Mancera, y filtrar datos convierte a los que denuncian en víctimas, y se conoce, Álvaro, en buen español, perdón, pero así es el español, como una gran chingadera. Sí, en el primero de los casos, la víctima no quiso seguir con su denuncia, precisamente debido a que sus datos se filtraron a la prensa, y ella, pues, obviamente tuvo miedo. Claro. ¿Cómo puede una jovencita tener, digamos, la determinación de seguir con la denuncia de una agresión tan brutal y tan miserable como cuando es los una policías violación que estás acusando ya saben dónde vives? Efectivamente. No, hombre, qué barbaridad. Bueno, vamos a ir porque todo esto ha ido evolucionando a partir de la marcha que se llevó a cabo el día de hoy en calles de la Ciudad de México. Vamos a ir con Óscar Lara para conversar sobre esta marcha, cómo se dio, por dónde empezó y en las consecuencias a las que ha llegado. Óscar Lara, bienvenido a Los Periodistas. Hola, ¿qué tal? Alejandro, Álvaro, un gusto saludar al auditorio de Los Periodistas. Exactamente, todo comenzó con esta buena reseña que das, Alejandro, sobre la indignación del caso de la jovencita violada por 4 presuntos policías en la alcaldía de Azcapotzalco.
Esto indignó y movilizó esta tarde a diversas organizaciones, sobre todo feministas, organizaciones no gubernamentales y madres también indignadas por casos pasados sobre abusos por parte de la autoridad capitalina. Esto inició en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, exactamente en donde se encontraba el secretario Jesús Horta, el cual pues fue agredido justamente en esta manifestación. Yo veo aquí que no hay, pero bueno, yo traté de salir. Ya, finalmente vamos a garantizar la objetividad. Entre un eco ensordecedor, Alejandro, Álvaro, que clamaba justicia, el secretario Horta le lanzaron diamantina rosa en cuanto salió a querer hablar justamente con este comité de mujeres, de madres, de jóvenes desaparecidos, agredidos y por parte de la autoridad, pues algunos abusos que se registraron en años pasados. Esta marcha salió de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hacia la Procuraduría Capitalina, exactamente sobre Dr. Rueda de la Loza, pidiendo audiencia con la procuradora Ernestina Godoy, algo que no se realizó y lo que pues encendió los ánimos de las manifestantes, las cuales pues realizaron algunas pintas, destrozaron la puerta principal de la Procuraduría, justamente pidiendo audiencia con la procuradora Ernestina Godoy. Una de las madres que encabezaba justamente esta marcha en contra de la indignación, en la indignación contra las autoridades, nos comentó lo siguiente. Llevo 8 años luchando porque a mí eso me lo ejecutaron. Sin embargo, lo que hacen las autoridades es encubrir a los policías para que no se vea cómo son unos asesinos. Pues seguiremos luchando. Y ya vieron que a las mujeres, a las madres no nos van a detener. Una madre que perdió a su hijo hace exactamente en el 2011, hace 8 años, que le encubrieron información y que encabezaba justamente esta marcha. Los ánimos se encendieron en cuanto no hubo respuesta por parte de las autoridades capitalinas, empezaron a cerrar las puertas y lo que encendió justamente los ánimos y provocó que se rompieran y se realizaran pintas al interior de la Procuraduría. Se rompió la puerta principal, justamente esta puerta de la Procuraduría, también se realizaron pintas al exterior y al interior, se hablaba sobre una comisión que entraría a hablar con la Procuradora, la cual se presumía se encontraba dentro de las instalaciones. Esta reunión nunca se realizó, solamente entraron estas mujeres, sobre todo madres de familia, entraron alrededor de 4 o 5 madres de familia que entraron a una comisión pequeña, solamente en el lobby del búnker, del llamado búnker de la Procuraduría, les dieron una cita para el día de mañana y esto fue lo que calmó un poco los ánimos en las inmediaciones justamente de esta Procuraduría Capitalina sobre Dr. Rueda de la Loza y la calle Niños Héroes. Así se llevó a cabo esta marcha denominada No me cuidan, me violan. Es el reporte que les tengo. Muchísimas gracias, Oscar Lara. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y es que la semana pasada una menor de edad denunció que 4 policías de la Ciudad de México la agredieron sexualmente. Esto fue la madrugada del 3 de agosto en la colonia San Sebastián, en Azcapotzalco, y días después un elemento de la Policía Bancaria Industrial fue detenido como presunto responsable de haber abusado sexualmente de una menor de edad al interior del Museo Archivo de la Fotografía, ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. En el primero de los casos, la víctima no quiso seguir con su denuncia debido a que sus datos se filtraron a la prensa y ella obviamente tuvo miedo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó el viernes que los policías acusados no están en funciones y dijo que se está buscando que la víctima vuelva a declarar. Las protestas en la red utilizaron el hashtag No me cuidan, me violan, reclaman mayores condiciones de seguridad para las mujeres.
Y Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, habló hoy de la movilización y dijo que se trató de una provocación. Lo pidió la procuradora y lo estoy pidiendo yo de manera formal el día de hoy, la intervención de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para este caso, para que pueda haber una comisión como esta con su presidenta, quien tiene todo nuestro reconocimiento y el reconocimiento de la sociedad, para que pueda entrar a investigarlo, que sea una entidad externa quien también vea este caso. Pero esto no fue una protesta, fue una provocación. En efecto, fue una provocación, dice la jefa de gobierno, y la procuradora de justicia de la capital de la República, Ernestina Godoy, publicó en su cuenta de Facebook hace 3 horas, exactamente a las 16 horas, algo que va en el mismo sentido. Sobre la provocación de hace unos momentos en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, señalar, textualmente lo estoy leyendo, señalar que no vamos a caer en la misma y que se han aperturado, ojo, diversas carpetas de investigación para investigar los hechos. Y un segundo tuit de la procuradora, Alejandro, y usted que nos escucha, señala: el diálogo necesita desarrollarse con respeto y sin ninguna forma de violencia, en condiciones de paz. Híjole, pues mira, vamos a conversar con Frida Guerrera. Ella es activista, autora de Ni Una Más, un libro en el que se denuncia pues el horror básicamente que sufren las mujeres, las niñas, los niños, tanto en la Ciudad de México como en todo el país, como y sobre todo en el Estado de México, donde ella ha hecho una especialidad, ha estado, digamos, muy presente ahí. Frida, estás en Los Periodistas con Álvaro Delgado y tu servidor Alejandro Páez. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alex y Álvaro. Buenas tardes al auditorio y aquí a la orden. ¿Qué sabor te deja que vayan a abrirle una carpeta de investigación o carpetas de investigación a las madres, a las mujeres que protestaron el día de hoy por el caso de las violaciones? Estoy viendo algunas imágenes y pues son chavas muy bravas, muy enojadas, tirando piedras a las puertas, etcétera, y la reacción va a ser investigarlas y posiblemente procesarlas. Mira, me parece grave. Creo que sí es un tema que ya nos tiene muy cansados a todos, que finalmente son reacciones ya a esta situación tan rebasada de violencia en contra de las mujeres, donde pues justamente lo que vemos que ha agravado esto es la falta de respuesta a las autoridades que durante tantos años ha existido. Me parece muy triste que quien se supone debe de procurarnos esta respuesta de justicia, pues diga, vamos a investigarlas y a ver quién fue, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, no es llamar a la violencia, pero ya el enojo es demasiado. Y bueno, quienes están representando este enojo pues son justamente estas jóvenes mujeres. En redes sociales se hizo esta convocatoria, me pareció muy buena. Respuesta que ellas constantemente, cuando ellas justamente hacen estas convocatorias, tienen una altísima respuesta. Lamentable que se llegara hasta donde se llegó, pero creo que es bastante comprensible. Hace unos días alguien me decía, los hombres deberíamos de estar callados durante 60 años por todo esto que ha pasado, y yo creo que las autoridades ante hechos como estos deberían de mantenerse mejor callados y dar respuestas, pero a las víctimas justamente.
Frida Guerrera, te habla Álvaro Delgado, conductor junto con Alejandro Páez Varela de Los Periodistas. Esta manifestación que tiene absoluta legitimidad después de casos, sí, muy emblemáticos, los más recientes, pero que es un rosario de casos de abusos contra mujeres en la Ciudad de México, derivó en esta manifestación, primero ante las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y después ante la Procuraduría de Justicia del Estado de México, perdón, de la Ciudad de México. Pero en el Estado de México no hemos visto una situación análoga, pese a que también la situación en el Estado de México, en la entidad vecina, es terrible para las mujeres. Lamentablemente no, sin embargo creo que pues finalmente, no nos guste o no, todo se centra en la Ciudad de México y pareciera que sí, o sea, ese enojo generalizado del Estado de México, de Jalisco, de Durango, todo esto que hemos estado padeciendo, tan solo el día de ayer, el último feminicidio infantil registrado en el país de una nena de 6 años en Morelos. Justo cuando estaba la manifestación de estas chicas en la Ciudad de México, nos estábamos enterando del feminicidio de una mujer también, y que tristemente una trabajadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Nancy. O sea, creo que Flores García. Nancy Flores García, exactamente. Creo que es un tema de que ahí se está como centrando, se está explotando todo este enojo que en todo el país está viviendo esta violencia, y que pues me parece muy válida. Muchas de las mujeres que estaban ahí, yo afortunadamente conozco algunas, no así a todas, pero muchas mujeres de estas son mujeres que viven en el Estado de México, en Morelos, que se mueven en Veracruz. O sea, es un tema de, pues a lo mejor de centrar todo este enojo, toda esta furia que hay ante la falta de respuesta de las autoridades. O sea, a mí me parece grave, sí, que estos policías estén como protegidos, como en esta situación o en esta, amparados en es que no hay una acusación directa de la víctima, cuando pues hay otra, ese es el último punto, ese es el final de una acusación de esta magnitud. Finalmente hay una respuesta por parte de la autoridad cuando la madre junto con su hija, la víctima, acuden a poner la denuncia, y hay esta filtración, ¿no? Sí, perdón, el hecho de que se concentre en la Ciudad de México puede dar lugar a que haya una respuesta positiva, digamos, en términos de políticas públicas para abatir la lógica criminal de los feminicidios, o al contrario, como ocurrió hoy, puede dar lugar a que la autoridad responda con amenazas ante una manifestación como la que ocurrió el día de hoy. Tristemente, sin embargo, yo sí creo, y es una petición que parece hasta utópica, el hecho de que estos temas de género de verdad ya no deberían de estar en lo local. Este es un tema federal, no puede quedarse ya en lo local, es que es en la CDMX, es que es en el Estado de México. No, creo que sí se debería ya de tomar con seriedad a nivel federal el tema de la violencia de género, y que pues estas manifestaciones finalmente se van a dar pues en la Ciudad de México, que alberga todas estas instituciones, pero debe de haber una respuesta a nivel federal hacia las mujeres. Yo siento que hasta medio se molesta el presidente cuando se plantea en la mañanera temas de asesinatos de periodistas o feminicidios, y lo deriva a una estrategia general, vamos por todo, la estrategia. ¿No lo sientes tú así? Sí, de hecho, la primera ocasión que acudí a una de estas mañaneras, y que fue en febrero de este año, y que pregunté justamente yo este tema del feminicidio, y que con la tranquilidad del mundo el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, me contestó diciéndome que estaban muy atentos en los homicidios de mujeres. Desde ahí, para mí y para mucha gente nos parece grave. O sea, nuevamente el retroceso de no llamarle a las cosas por su nombre. Son feminicidios, y es un tema que
bueno, después salieron con esta firma que se da con la Unión Europea y la ONU para empezar a trabajar durante 4 años esta iniciativa del Spotlight, pero creo que falta más, creo que falta muchísimo más respuesta, así de repente como en este fastidio del presidente de que cuando no se tocan los temas que en la agenda de esa mañana se señalan, pues ni siquiera los contesta, ¿no? Pues, entonces creo que es un mensaje grave para las mujeres, para la niñez, y obviamente el tema de los periodistas, pues no se diga, ¿no? Pues muchísimas gracias a Frida Guerrera, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Les agradezco a ustedes, un abrazo a ambos, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. A ver, aquí el tema, Álvaro, es que hace varios días que hay una denuncia de una jovencita, me violaron 4 policías. Los cuates nomás están suspendidos. Las autoridades cometen el error de filtrar la información de esta jovencita. Hoy hay una manifestación. Lo mínimo que debieron haber hecho es haber respondido a la manifestación con tolerancia. O sea, la ciudadanía sí se tiene que tragar que la policía filtre datos de una adolescente que fue violada por 4 policías, y la autoridad no se puede tragar que haya así en una manifestación donde hay gente de todo tipo, hombre. La manifestación no está de a gratis ahí, pues están molestos. Además, en medio de que si los policías, que si los van a quién sabe qué, que si van a estar ahí, que si no, que en medio de todo eso sale un policía más violando a una adolescente más dentro de una instalación oficial, dentro de un museo. O sea, ¿qué esperan? ¿Que lleguen con flores a aventarlas a los vidrios? Pues no, o sea, la gente se molesta, quiero decir otra palabra porque es la que se merece esto, y obviamente hay reacciones muy fuertes, Álvaro. La reacción de la autoridad es, desde mi punto de vista, desmedida, porque en efecto, la primera obligación que tiene la autoridad es no dejar impunes conductas delictuosas o de carácter administrativo. Claro. No es el caso de lo segundo, es el caso de lo primero. Se trata de abusos cometidos ni siquiera por otro ciudadano, sino por una autoridad. La autoridad que aplica la fuerza, que es la policía. Claro. Y esta, en vez de investigar dónde se originó la filtración de esta información que afecta a una jovencita, la autoridad responde muy legalistamente primero, y luego actúa de manera, desde mi punto de vista, intolerante ante un desfogue en una manifestación de jóvenes, de mujeres. Pero hay un dato adicional que me parece todavía más delicado. Se trata de mujeres las que dan respuesta. Desde la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Son 2 mujeres. 3. 2, la procuradora claro. general de la República, Ernestina Godoy, y 3, la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez. Las 3 mujeres más poderosas de la desde Ciudad el de punto México, de vista político y jurídico. Amenazan con que van a meter a la cárcel a jóvenes que hoy se manifestaron. Ese me parece o sea, un ¿por elemento qué no adicional? meten a la cárcel a los policías violadores, pero sí meten a la cárcel, amenazan a jovencitas, que sí, pues digo, la gente se enoja, pues ¿qué no saben ellos? ¿Qué no estuvieron ellas en la oposición? Que no fueron parte de marchas. En manifestaciones. O sea, no saben lo que significa que la gente se enoje y proteste. Pues muy mal, están muy mal. Bueno, en fin. Aun cuando fuera cierto que efectivamente hubo maniobras de provocación, la autoridad, particularmente una autoridad con un origen de izquierda, y sobre todo siendo 3 mujeres las principales autoridades implicadas, la manera de responder no es la más adecuada, sobre todo ante agresiones que son, me parece, cobardes, no solamente en términos de la violación, sino que las haya cometido policías, que efectivamente no cuidan, atacan, agreden. Fueron policías los violadores, los que filtraron la información, fue una autoridad. Además es un día terrible, Álvaro. Hoy
justamente es un día en el que se da a conocer el asesinato de Nancy Flores García. Imagínate, coordinadora administrativa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desaparece aquí y aparece su cuerpo allá en el Estado de México. Hoy. Sí. Y la respuesta es criminalizar a la protesta de hoy. A las que exigen justicia. A los que exigen justicia para ese caso y para los de los policías presuntamente violadores. El sábado, Álvaro, los vecinos dan a conocer varios videos de Cristina Vázquez Chavarría, la activista que fue asesinada aquí en la colonia Hipódromo, una activista aquí en el Hipódromo Condesa. O sea, los vecinos muestran evidencia, dicen, ya hay un rostro, ya hay tatuajes. Bueno, ¿y el gobierno de la Ciudad de México qué onda? La respuesta del gobierno de la Ciudad de México a esta manifestación de mujeres es, vamos a ver si las metemos al bote. Honestamente, ya se les olvidó de dónde vienen, cuál es su origen. Su origen es la izquierda. La izquierda no responde así. No debe responder así. No debe responder así. Vamos a llamadas. Sí. Hoy la pregunta fue, ¿cree usted que el PRI tiene remedio? Y pues hay muchas respuestas. No es otro tema agradable, pero bueno, vamos a darle salida a las respuestas que usted nos ha hecho llegar a través del teléfono multilínea 5259-1197. Dice, por ejemplo, José Mario Mínguez de Tepeji del Río, allá en el estado de Hidalgo. El PRI está en decadencia y es una partida de cínicos que no tienen vergüenza. Ya deberían dejar de existir ese partido. Dice Yolanda Manner, señores periodistas, siempre me he preguntado por qué China mantiene la vara alta al dólar de Estados Unidos, ya que China tiene la mayor parte de la deuda de ese país. Hay otros países que también le han comprado deuda, pero no en la cantidad que tiene China. Bueno, pues nos escribe doña Yolanda Manner desde Viena. Si China dice regresa esos bonos, pues a ver qué hace Trump porque le destruye la economía, tal y tal. Muchísimas gracias, Yolanda Manner, por escribirnos desde Viena, Austria. Ernesto Hernández de Cuautla, en el estado de Morelos, nos dice: el presidente más corrupto ha sido Carlos Salinas. Él, siendo neoliberal, vendió más de 1,000 empresas que eran del gobierno y jamás dio cuentas de ese dinero. Además, traicionó al PRI apoyando a Vicente Fox para llegar a la presidencia. Otro dato interesante para analizar es que Carlos Salinas de Gortari ha sido quien ha decidido quién toma la presidencia desde el sexenio de Vicente Fox. Roberto Hernández, señores periodistas, ¿podrían decirme por qué en Aguascalientes no entran las demás radiodifusoras? Solo se oye Radio Fórmula. No sabría decirles, pero les pasamos esta información aquí a nuestros colegas de la parte técnica, con mucho gusto. Manuel Arriola, desde Cuauhtémoc, dice: señores periodistas, ya superen al PRI, ya dejen de moler a ese partido. Para terminar, acaban de entrevistar a La Bastida, que es un corrupto. ¿Cree usted que el PRI tiene remedio? Esa es la pregunta que le formulamos, y dice Isaac Mora, de Cuautitlán Izcalli, del Estado de México: el PRI no tiene remedio, está partido, solo está haciendo ruido para seguir viviendo del erario. El PRI no necesita renovarse en sus grandes cabezas porque para eso tiene a Morena, partido que está formado en gran parte por expriistas con alto grado de corrupción. Dice Rubén Pinto, de Ecatepec, en el Estado de México: el PRI es una manzana podrida que no tarda en caer. Efraín Ayala, de Tultitlán, también en el Estado de México: honorables periodistas, ¿qué opinan sobre las reducciones presupuestales a educación pública, en especial que el CONACYT no va a dar apoyo a la Olimpiada de Matemáticas, afectando a más de 500,000 alumnos destacados? Es una lástima que este gobierno recorte gastos para la educación. No, lo aclara el presidente hoy, dice que... Pero bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Sí, es un gran tip. Sí. Gabriel Trinidad Bravo, de Chimalhuacán, Estado de México: ¿cómo es posible que puedan cambiar un partido que siempre se ha caracterizado por ser corrupto y los principales siempre son los primeros actores en la vida política de ese partido? Y María Elsa Flores Gómez, de la colonia Benito Juárez, en Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México: no creo que cambie el PRI, quedó lo peor en ese partido, que es Antorcha Campesina. Conozco de cerca las decisiones que han tomado esa asociación.
Además, son unos golpeadores y roban casas. Bueno, nos habla de Nezahualcóyotl, donde tiene presencia precisamente Antorcha Campesina, como el Chimalhuacán, por ejemplo. Sí. Y en YouTube también nos responde. José Luis Ortiz nos dice, el RIP ya es historia. Jaime Rojas Castañeda, PRI igual a rata de 2 patas. Vampire Cruz, por el bien de México el PRI debe desaparecer. Eri Rojas, ya no queremos oír hablar del PRI. Marco Ques, no tiene remedio, está podrido y es basura. Alito con su mansión de 50 millones. Y de Pirata de Campeche, repudio todo al PRI. Pues muy bien, vamos a ir volandísimo a un corte comercial y regresamos. Escríbales al Twitter @Páez Varela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas.
Radio Centro presenta En un Minuto con Álvaro Delgado. Peña Nieto, el apestado. No es venturoso el futuro de Enrique Peña Nieto. La herencia negra de su gobierno a México enfureció a los mexicanos que lo repudian. No hay manera de que no siga emergiendo escándalos de corrupción de los funcionarios que él designó y que lo comprometen a él. Están en capilla Rosario Robles y Emilio Lozoya, pero detrás viene Luis Videgaray, su mano derecha, y Gerardo Ruiz Esparza. Pero no solo la sociedad repudia a Peña Nieto y a su grupo, también en el PRI encuentra rechazo cada vez más abierto. Ha sido el veterano priista Francisco Labastida quien ha hecho el juicio más contundente de Peña. El presidente Peña fue el peor presidente que hemos tenido en México, quizás en toda nuestra historia del siglo XX y del siglo XXI. No es un juicio aislado el de Labastida sobre Peña, es un acerto extendido en el PRI. ¿Quién sabe si Peña será juzgado penalmente? Lo que es seguro es que, igual que Carlos Salinas, ya no podrá poner un pie en el PRI. Está apestado. Radio Centro presentó En un Minuto con Álvaro Delgado. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas. Estamos de regreso aquí en Los Periodistas cuando son las 7:30 de la tarde y vamos a tratar de prefigurar una portada para el día de mañana. Y pues, ¿qué te gusta? No, pues naturalmente el enjuiciamiento que se está haciendo de Enrique Peña Nieto, que no es ya el de los mexicanos que lo repudiaron en las elecciones de hace poco más de un año, a él, a su gobierno y a su partido. Pero ahora el repudio viene del propio desde PRI. Adentro, claro, desde adentro. Labastida tiene varias afirmaciones, se va, creo que bastante rudo, dice que Enrique Peña Nieto es el peor presidente en 2 siglos.
decir, en el siglo XX y en lo que va de siglo XXI. No hay que olvidar que el PRI cumplió en marzo 90 años de edad. Para usted que nos escucha, que seguramente que es treintañero, pues lógicamente no vio inclusive los años peores del PRI, aunque de hace 30 años, de 1988 para acá, fue también una larga noche priista desde que ganó Carlos Salinas, pero el repudio a Enrique Peña Nieto viene ya del PRI, y la afirmación de Francisco Labastida en el sentido de que fue el peor presidente entre el siglo XX y el siglo XXI, pues es rotunda, y él dice que se lo han dicho en voz baja muchísimos priistas, pero no todos lo dicen de manera abierta. Yo pienso que cada vez habrá más priistas que manifiesten públicamente su repudio. Su repudio a Peña, directo. Por supuesto. Otro tema para la portada: mujeres protestan por policías violadores y la procuradora las amenaza con procesos penales. Y la jefa de gobierno. Así acompañada de su secretaria de gobierno de la capital. Sí, y nota económica importante: el SAT dice que, más bien, embarga a Interjet por deberle impuestos. Pero no es una nota solamente económica, Alejandro, es una nota eminentemente política. Hace apenas un mes, el dueño de Interjet, que es Miguel Alemán, compró una estación de radio, una cadena de radio, bueno, la mitad de las acciones de esa cadena de radio, en más de 1,000 millones de pesos, pero le debe impuestos. Bonita Carajo. cosa. Interjet emite un comunicado, dice: en relación con la información publicada respecto a un adeudo fiscal de Interjet, la aerolínea, como otras empresas comúnmente lo han hecho, solicitó un amparo el día 10 de julio del año en curso para que se declare la inconstitucionalidad del cobro y pidió la suspensión de la medida. El día de hoy el Poder Judicial le otorgó la suspensión definitiva. Interjet está aclarando diferencias de impuestos que considera erróneas y por eso las está impugnando. Cuando el SAT determina un adeudo fiscal, su resolución se presume válida y legal hasta que no sea declarada nula o inconstitucional por un tribunal administrativo. Lo que está diciendo en resumen es que se están parando para no tener que responderle al SAT en este momento y poder tener condiciones para discutir. En fin, eso es lo que dice esta empresa Interjet. Y, señor Delgado. Sí, bueno, hay un asunto igualmente delicado que tiene que ver con los abusos sexuales a jóvenes, y seguramente usted que nos escucha lo conoció en su momento, porque tiene su origen en el 2015, cuando el gobernador era entonces Javier Duarte de Ochoa, un tipo que protegió a estas criaturas. Me refiero a los conocidos como los porquis. Y es que este fin de semana se dio a conocer que Diego Cruz, uno de los miembros de esta banda de jóvenes veracruzana conocida como los porquis, podría salir en libertad pronto, luego de que un juez lo sentenció a solo 5 años de prisión y 70 pesos de multa. Son 70 pesos de multa nada más. 70 pesos de multa, qué chulada. Diego Cruz y otros 4 jóvenes, hijos de familias adineradas e influyentes de Veracruz, fueron acusados de violar a Dafne Fernández. Y esto es importante. ¿Por qué decimos el nombre y el apellido de la víctima de ellos? Porque ella así lo consideró en su momento. Ella quiso dar la cara y decir: yo fui la afectada de estos personajes. Entonces Dafne tenía 17 años. Los jóvenes salieron de fiesta y decidieron que el remate de la noche podría ser justamente Dafne Fernández. La subieron al auto y en la parte trasera abusaron sexualmente de ella. Y esta no es la primera vez que un juez emite un fallo favorable a Diego Cruz. El año antepasado, en 2017, otro juez consideró que el joven no tocó con sentido lascivo o intención de satisfacer su deseo sexual a Dafne Fernández. En 2015, los jóvenes fueron acusados de pederastia por abuso sexual contra una menor de edad.
Diego participó como actor principal en el crimen, pues fue él quien la introdujo a la fuerza a un automóvil Mercedes-Benz. Pues bien, el juez anterior del caso, Anwar González Gemadi, fue destituido por el Consejo de la Judicatura Federal por corrupción y errores inexcusables en la investigación. A pesar de toda la cobertura mediática del caso, otorgó amparos a los presuntos responsables de esta agresión. Y bueno, pues esto por un lado, Álvaro. Por el otro lado, lástima que es un día como hoy, sí. Es el Día Internacional de la Juventud para dar este tipo de noticias. Sí, hoy es el Día Internacional de la Juventud. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica 2018 del INEGI, en México hay 124.9 millones de personas. De ellas, 30.7 millones tienen edades que oscilan entre los 15 y los 29 años. Es decir, 1 de cada 4 habitantes de México es joven. Los hombres jóvenes son el 50.8% y las mujeres 49.2%. Pues sí, es un mundo difícil para ser joven, para ser hombre o mujer. Si se es joven en este país es complicado. Le hablamos de Dafne Fernández, quien fue abusada en Veracruz. Y también el viernes aquí le platicamos de otro joven, Miguel Medina Lara, quien fue asesinado a pedradas, Álvaro, por ser... Por haber cometido el pecado de ser gay, Álvaro. Lo mataron a pedradas, un jovencito que tenía muchísimas ilusiones. Fue asesinado, pues le contamos el viernes. Parece ser que, fíjate nada más, dice una de las crónicas que leí yo esta semana, que pues ahí donde lo asesinaron, ahí donde quedó tirado este joven, ahí mismo regresó horas después para ser sepultado. Y en la línea tenemos a Alex Lara, que es primo de Miguel, este joven que fue asesinado. Y pues a nosotros nos da gusto recibirte, aunque sea por una mala noticia, Alex Lara, aquí en el espacio de los periodistas. Bienvenido. Muchas gracias. Oye, pues la pregunta es, ¿ustedes sospechan que fue un asesinato porque él era homosexual? Hay indicios de que probablemente sea así. No le robaron nada, no hay otras, nadie lo odiaba, nadie nunca tenía una hazaña con él, entonces es muy raro. Es la única forma en la que pudo haber sucedido, no entendemos cómo de otra forma lo pudieron hacer. Que haya sido asesinado por odio. Sí, por ser diferente a lo que todos consideran lo que uno debe ser. Uh-huh. Él tenía la intención, vino a la Ciudad de México, estuvo creo contigo aquí en la Ciudad de México porque tenía como intención, creo, a entrar a la escuela, a estudiar artes. Cuéntanos un poco de esto. Sí, estuvo viviendo un tiempo allá con su familia y durante ese tiempo yo le enseñé un poco de lo que se hacía en el teatro y a ella le interesaba desde antes la parte de lo visual, el dibujo, el diseño. Y entonces le empezó a gustar mucho, así de cero, que no lo conocía, comenzó de pronto a gustarle. Hizo examen una vez en una escuela para eso, no lo pasó y ahora este año platicamos y entonces me dijo que se iba a esforzar porque quería volver a intentarlo el próximo año. Uh-huh. Y entonces, estaba en sus planes, sí. Sí, adelante. Él regresa entonces, ¿no? Sí, vuelve aquí a Cayucan. Uh-huh. Regresa y luego pues con la esperanza de volver, de reintegrarse, de salir adelante,
Incluso tiene ya para entonces una beca, obtiene una beca o está en Jóvenes Emprendedores. ¿En qué programa está de gobierno federal? Sí, en Jóvenes Construyendo el Futuro. Afortunadamente consiguió un trabajo a través de esa beca y entonces él me decía que estaba ahorrando todo lo que pudiera para de pronto regresar a México y volver a intentar entrar a esta escuela y perseguir su sueño. ¿Qué les han dicho las autoridades sobre este asesinato a pedradas, caray? Pues las autoridades afortunadamente ahora están haciendo su trabajo. Sin embargo, estamos exigiendo, estamos apuntando aún sobre ellos porque sabemos que si de pronto nosotros nos detenemos, ellos van a dejar su trabajo, como es muy usual en estos casos, y no estamos dispuestos a dejar que eso suceda. Entonces estamos ahí, estamos encima presionando y ellos, a pesar de que estén trabajando, saben que estamos encima y que no pueden parar. ¿Y ustedes están recibiendo alguna asesoría de organizaciones? ¿Están buscando ustedes asesoría de organizaciones o de activistas para, pues, por lo menos para darle seguimiento al caso? Sí, fíjate que no las hemos buscado, pero afortunadamente y gracias a Dios han llegado varias personas, se han acercado muchas personas, algunas asociaciones nos han escrito y están dispuestos a apoyarnos, solo nos han dicho digan en qué y accionamos. Entonces, sin búsqueda, ellos han venido a nosotros. Bueno, pues es el caso de Miguel Medina Lara, conocido como Mike, pues un jovencito. ¿Qué edad tenía Mike? Tenía 21 años. 21 Estaba años. próximo, sí, a cumplir los 22. Bueno, y asesinado allá en Veracruz, en Nacayuca. Sí. Asesinado terriblemente a pedradas cerca de un cementerio o en el cementerio. ¿Hay testigos? ¿Hay personas que vieron cómo ocurrió? No, era un lugar muy oscuro, era un lugar muy privado en el que yo creo que solo entraban quien solía hacer este tipo de cosas. Desafortunadamente del hecho como tal no hay alguien que lo haya visto, pero se está trabajando y se han encontrado algunas cosas que van a servir mucho definitivamente. Bien, pues muchas gracias por tomarnos la llamada y pues con mucha pena seguimos el caso. Muchísimas gracias a Alex, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, en este momento el Servicio de Administración Tributaria confirma que está en proceso un acto de cobro por un adeudo a una aerolínea, dice. En realidad es a Interjet. Claro. El cual se encuentra en litigio ante autoridad judicial. El SAT, a través de su cuenta de Twitter, informa: el SAT demuestra su compromiso con hacer cumplir las leyes, las cuales se aplican sin excepción, garantizando en todo momento la reserva de la información a la que obligan las disposiciones legales. Recuerde que aquí le informamos cómo es una nota del periódico Reforma que la dan exclusiva hace un rato, en el sentido de que el SAT interviene esta aerolínea Interjet debido a los adeudos que tiene con el sistema de administración tributaria desde el ejercicio fiscal 2013 y hasta el 2017, Alejandro. Sí, Interjet, que es de Miguel Alemán Magnani, es un personaje importante en la vida empresarial, pero también en la vida política. Por supuesto. Su abuelo fue presidente de México, su padre gobernador de Veracruz. Interjet es una de las varias empresas que tiene Miguel Alemán Magnani, que a través del grupo alemán, Galem se llama el grupo, y el mismo grupo había adquirido hace pues no mucho tiempo, el 17 de julio pasado, había comprado en alianza con el grupo multimedios Gato Grande Productions, adquiere la participación de Grupo Televisa
en la radiodifusora Radiópolis, y se trata de un grupo de 6 estaciones de radio en la Ciudad de México, con una cadena de alcance nacional, etcétera, etcétera. Esa compra fue por 1.248 millones de pesos, y así fue anunciada en su momento, y bueno, esta es la empresa Interjet que el SAT confirma el día de hoy. Ha sido intervenida, o se le ha puesto un interventor para que se termine de pagar, para que se paguen los impuestos al SAT. Y ahora nos vamos a ir con Jorge Almaquio para que nos actualice lo que está sucediendo en torno a Rosario Robles. Cuando empezamos este noticiero les decíamos que le comentábamos que Rosario Robles entró a la audiencia con el juez. Sí. Es importante que conozca usted los tiempos. Una vez que los reporteros entran y la misma persona que está involucrada en algún proceso entra junto con sus abogados, todas estas personas quedan virtualmente aisladas dentro del espacio del juez, digamos. Así sucede en casi todas partes del mundo. Sí. Recuerda, Álvaro, que así era como esperábamos a que salieran los reporteros en los espacios del Chapo, en el juicio del Chapo, para que soltaran información, y en ese momento justamente estamos. Sí, es importante señalar que aunque son públicas las audiencias, el juez determina que quienes estén presentes, en este caso medios de comunicación, deben atenerse a las reglas que el juez imponga, y los jueces a menudo, para guardar el orden, piden que nadie salga y nadie entre una vez iniciada la audiencia, como en este caso la de Rosario Robles, que aquí lo informamos el viernes, fue larguísima y hoy comenzó a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a oír lo que hay de Jorge Almaquio hasta este momento, antes de que entrara al espacio del juez, como les explicábamos hace un momento. Vamos. ¿Qué tal, Alejandro Álvaro, amigo de los periodistas? Así es, inició la audiencia en la que el juez de control en el reclusorio sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, determinará si vincula a proceso o no a Rosario Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Cabe destacar que este ilícito no implica prisión preventiva oficiosa, por lo que, en caso de que proceda, la exjefa de gobierno no pisaría la cárcel. El pasado jueves, el Ministerio Público Federal le imputó el ilícito al permitir el posible desvío de recursos causando daño a la cuenta pública cuando era titular de la Sedesol y Sedatu por 5,073,358,846 pesos y 25 centavos. Las autoridades federales aseguraron que el tiempo en que Robles Berlanga estuvo al frente de ambas dependencias operó una estructura conformada por un grupo de servidores públicos dedicados a la falsificación de contratos y suplantar funcionarios para el pago indebido de recursos con universidades y entes públicos que no tenían la experiencia ni la capacidad técnica para realizar los servicios contratados. Después de la audiencia de casi 10 horas, el juez de control en el reclusorio sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, difirió su determinación luego de que la defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas de descargo. Señaló que la exfuncionaria federal no solo fue omisa, sino que permitió que esto se siguiera realizando, por lo que es autora directa de la llamada estafa maestra. Se espera una audiencia larga en el que la defensa legal de Rosario Robles presentará sus elementos de prueba de cada una de las carpetas de investigación en torno a este delito de ejercicio indebido del servicio público. Por lo pronto, Alejandro Álvaro, el reporte que les tengo. Y Rosario Robles comentó esto. Tal y como me citó el juez, estoy aquí hoy antes de las 6 de la tarde para presentar la defensa, para demostrar mi inocencia, y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial. Por eso estoy aquí, como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando el toro por los cuernos y dando la cara. Aquí estoy. Muchas gracias. Con las faldas bien puestas, dijo. Vamos a un corte y regresamos. Escríbales al Twitter @PáezVarela y @Álvaro_Delgado. Los periodistas.
Estamos de regreso aquí en Los Periodistas. Cuando son las 7:54 le damos la portada de mañana. Peña es el peor presidente en 2 siglos, dice La Bastida Ochoa en entrevista. Sí, esta tarde aquí en Los Periodistas, el ex candidato presidencial dijo que los indicios de la estafa maestra son sospechosos. A ver, los indicios son muy sospechosos, déjeme decírselo así. Ahí hay además hay rumor desde hace varios años. Se cometieron actos de corrupción. Yo no sé quién sea el responsable, pero se cometieron actos de corrupción. Es decir, el haber utilizado a las universidades y a otras instituciones para sacar fondos, quién sabe para qué destino, que suena a corrupción. No suena, es corrupción. ¿Quién fue el responsable de ello? Lo tiene que decidir la gente del Ministerio Público y obviamente el juez que lo juzgue. La Bastida consideró que hay una buena parte de militantes del PRI que repudia a Peña Nieto. ¿Cree usted que sea ya Enrique Peña Nieto un apestado en el PRI? Yo creo que una buena parte de los priistas, a ver, en los partidos sabemos de todo, ¿no? Yo considero que hay una muy buena parte de los priistas que lo identifican, creo que no se animan a decirlo, a mí me lo dicen en privado, sí. Creo que no se animan a decirlo en público, yo como soy un deslenguado, no me importa, y yo creo que sí hay una parte de los priistas, una parte importante de los priistas, que desearíamos un partido diferente. Que repudian el PRI que heredó Enrique Peña Nieto. Que repudiamos el PRI que dejó Peña Nieto. La Bastida relató la forma en que advirtió a Manlio Feo Beltrones y a José Narro que no era conveniente que buscaran la presidencia del PRI. Antes de que invitaran a Manlio Fabio a que fuera dirigente del PRI, y yo le pedí que nos tomáramos un café. Y le dije, Manlio, no aceptes. Y me dijo, oye, si no me han ofrecido nada. Manlio, el que sabe leer estas cosas sabe que te lo van a ofrecer, hombre. No lo aceptes. La mayor parte de los problemas del partido no vienen del partido, sino del gobierno. Y tu capacidad de influencia sobre el gobierno es muy reducida. Vas a seguir viviendo con los mismos problemas. No lo aceptes. Se lo dije con la mejor buena fe y con el ánimo de servirlo en la reflexión que estaba haciendo. Sí. Bueno, yo creo eso. Los partidos recogen en parte los resultados de su actuación y en parte los resultados del gobierno del cual le mandan. Y los resultados del gobierno eran pésimos y eso se reflejó en los resultados del partido. ¿Y le dijo, te lo dije? No, lo estimo, lo aprecio, no. Pero él concluyó que usted tuvo razón. Bueno, me dijo, oye, tenía razón. Igual otros amigos me han dicho, yo le aconsejé también a Pepe que no se metiera, a Pepe Narro. Y le dije, no son confiables los personajes que están ahí. No te metas. Sigo pensando. Y nótense los ojitos coquetos de La Bastida con López Obrador. ¿Usted qué piensa del actual presidente? A ver, creo que el presidente tiene buenos propósitos, primero. Y ese no es un asunto menor. El definir con claridad a dónde quiere uno llegar y tener buenos objetivos es fundamental. Tengo la impresión, no entro en detalles, pero que su equipo es muy diverso. Hay varias gentes buenas, respetables, y otros que yo creo que no son muy capaces. Bueno, hemos escuchado a Francisco La Bastida Ochoa y nos vamos en Los Periodistas este lunes.
Sí, hoy es lunes, inicio de semana, Álvaro, lunes en que por mandato de Naciones Unidas se conmemora el Día Internacional de la Juventud y recordamos aquí a Sócrates cuando decía hace 2400 años, los jóvenes hoy en día son unos tiranos, contradicen a sus padres, devoran su comida y le faltan al respeto a sus maestros. Pero no nos despedimos como con Sócrates, quien por cierto no dejó nada por escrito. Nos despedimos de los periodistas con una frase de Oscar Wilde, escritor, cuentista, polemista y dramaturgo de la Inglaterra victoriana, quien dijo: haría cualquier cosa por recuperar la juventud, excepto hacer ejercicio, madrugar o ser un miembro útil de la comunidad. Buenas noches.